noches, bienvenidos a Le Doy de Palabra. Días calientes está viviendo la Argentina desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista político. Por supuesto que todos estos temas que hoy son debate en ciudadanos, en dirigentes, van a pasar por aquí, por Le Doy mi Palabra, con ese criterio que tenemos de invitar a la diversidad, al pluralismo político, ideológico, y en este caso también vamos a tener una diversidad, yo diría, territorial, una suerte de federalismo en el programa, porque por ejemplo vamos a conversar en instantes nomás con el diputado nacional electo por Santa Fe, el doctor Hermes Wiener, muchas gracias por estar aquí, gracias, obviamente Santa Fe, el senador nacional electo por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, gracias, Alfredo, gracias. El diputado nacional electo por Mendoza, Julio Cobos, con el cual vamos a charlar en instantes, y está viniendo también para la última parte del programa Ricardo Alfonsín, electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y enseguidita nomás le quiero plantear por dónde pasan los tres ejes centrales que van a atravesar este programa de muchas maneras. Saludo también a los columnistas de este programa, José Antonio Díaz, ¿cómo le va? Bueno, como siempre, con un tema interesante respecto de las perspectivas económicas, lo que se viene económicamente en este, entre signos de pregunta, nuevo país que amaneció este domingo. Lo va a contar en un rato José Antonio. ¿Y cuál ha sido la actuación electoral del campo? Carlos González Prieto, buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes volvieron? ¿Quiénes llegan de parte del campo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores? Le decía para ir entrando en tema que es un día muy particular, por eso le he puesto a este editorial de título Bandera de Libertad. Mire, son tres los temas que me parece que son clave y que mañana van a estar en la tapa de todos los diarios. Primero, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ha declarado la constitucionalidad de la ley de medios, primer tema. El segundo, por supuesto, el fuerte castigo electoral que recibió el cristinismo, el kirchnerismo en las elecciones del pasado domingo. Y por último, un tema que no es histórico, que no tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con la actualidad. Mañana se cumplen 30 años de aquel día histórico, del 30 de octubre de 1983, cuando los argentinos salimos del terrorismo de Estado y entramos en la vida, en la libertad y en la democracia, con el triunfo de la fórmula Alfonsín-Víctor Martínez sobre la de Ítalo Luder de Olindo Felipe Vittel. De estos tres temas, fundamentalmente, pero también vamos a hablar de otras cosas, va a girar la conversación, la entrevista, la charla que vamos a mantener con nuestros entrevistados para que nos vayan dando su opinión respecto de estos temas tan calientes. Pero como siempre hago, le adelanto mi opinión para que usted sepa dónde estoy parado a la hora de hacer este programa y a la hora de entrevistar a nuestros invitados. El primero de los temas, la constitucionalidad que ha decidido la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de medios. Hay una cosa que es obvia, pero que vale la pena a esta altura de la democracia subrayarla y aclararla. Los fallos de la Corte Suprema son absolutamente inapelables, son fallos de la Corte Suprema de Justicia y no queda otra que acatarlos, que respetarlos de todas las maneras posibles. Eso es uno de los temas. Hemos sido muy críticos del gobierno nacional cuando en distintas situaciones no acató distintos fallos de la Corte Suprema, es más, se burló de esos fallos, miró para otro lado. Estoy pensando en el tema del procurador Eduardo Sosa, estoy pensando en la decisión sobre el tema de publicidad oficial y pauta oficial y la relación con el diario Perfil o con la revista Noticias, decisiones que de la Corte que el gobierno nacional realmente no tuvo en cuenta. Por eso, como nosotros sí respetamos las instituciones y nos parece que un fallo de la Corte es un fallo de la Corte, su función institucional, es decir, si estas leyes son constitucionales o no, ha dicho que la ley es constitucional y listo. Sacando ese tema de lado, si usted me pregunta desde el punto de vista político cuál es mi opinión, tengo una opinión formada. Me parece absolutamente peligroso para las instituciones y para la libertad de prensa lo que significa este instrumento legal en manos de un gobierno, yo diría, con concepción feudal y fuertemente, digamos, censurador o fuertemente crítico de la libertad de prensa. Este gobierno, históricamente, sin el instrumento de la ley de medios, ha generado un oligopolio mediático de amigos del gobierno realmente terrible, ha presionado de todas las maneras posibles al periodismo independiente y ha avanzado en
el mayor control desde 1983, desde el retorno de la democracia, el mayor control al periodismo desde que retornó la democracia. Así que imagínense con un instrumento de estas características. Las leyes son instrumentos y depende de cómo se apliquen. Un bisturí puede servir para extirpar el cáncer de la concentración mediática o un cáncer de un monopolio, de un grandote que no genere las posibilidades para que haya una comunicación igualitaria, pero también ese bisturí se puede convertir en un puñal clavado en la espalda de la libertad de prensa. Vamos a esperar de qué manera se aplican este tipo de situaciones, pero insisto, el fallo de la Corte Suprema es un fallo que hay que acatar y respetar, y ha dicho que es constitucional. También sería bueno que se escuchen otros de los considerandos que están en el fallo, que tienen que ver con aspectos que hemos reclamado largamente y que también hacen fuertemente a la libertad de prensa. Por ejemplo, terminar con la arbitrariedad, con la discrecionalidad y con la utilización de la pauta publicitaria como instrumento de castigo o de premio hacia aquellos medios amigos y convertir de una vez por todas a los medios públicos en verdaderos medios del Estado, de todos los argentinos y no de un partido político, o peor, de una facción dentro de ese partido político como es la Cámpora. Así que seguiremos avanzando y monitoreando con el tema de la ley de medios, pero la Corte Suprema se ha expresado y a partir de ahí lo que viene es la discusión política. Si usted no está de acuerdo con la ley de medios, deberá militar en su partido, votar a aquellos candidatos que proponen, por ejemplo, modificarla y hacer una nueva ley en el 2015 y corregirla desde el Congreso de la Nación. Pero por ahora es una ley que está absolutamente vigente. El segundo tema está bastante ligado al tema de la libertad, por eso le puse banderas de libertad, porque si bien cuando uno va a las encuestas y cuando habla con la gente acerca de cuáles son los motivos por que se ha votado en contra o no se ha elegido la opción del Frente para la Victoria en 7 de cada 10 casos en la Argentina, aparece una diversidad de temas que el gobierno ha ido negando. Aparece fuertemente el tema de la inseguridad / narcotráfico, aparece fuertemente el tema de la inflación que ha envenenado toda la economía, pero también aparece esa actitud altanera, autoritaria, soberbia, que ha tratado de levantar el dedito y de ordenar a toda la política y a toda la vida pública argentina con gestos típicos de un partido que intenta ser hegemónico en la Argentina. Parte de esa derrota, parte de esos votos que fueron a parar a otras agrupaciones, tiene que ver con ese castigo a ese liderazgo concentrador de las decisiones y a ese liderazgo maltratador hacia adentro y hacia afuera de su propia fuerza. Fíjese que los liderazgos emergentes, pensando en el 2015 con esa elección, son todos liderazgos con distintos matices ideológicos, pero que tienen un denominador común. Todos son prudentes, todos son dialoguistas, todos son profundamente democráticos. Aquí tenemos a dos de esos representantes, el doctor Hermes Wiener y el ingeniero Julio Cobos, que claramente se han posicionado en esa grilla de precandidatos a presidente para el 2015, más allá de su propia voluntad. Pero si pienso en Mauricio Macri, si pienso en Sergio Massa, es más, si pienso en los posibles candidatos del propio kirchnerismo, Daniel Scioli, si califica, Sergio Uribarri, Jorge Capitanich, tampoco se caracterizan por tener una actitud agresiva, imprudente y descalificadora de los rivales. Así que ese es el otro tema. Y el tercero, que es un tema que tenemos que traer a aquellos valores de la democracia por la que tanto luchamos y por la que tanta sangre entregó este pueblo argentino, porque nacimos a la democracia producto de la implosión de Malvinas y luego del terrorismo de Estado que tanta gente asesinó y que tantos desaparecidos generaron en la Argentina. Esa democracia es una condición suficiente, pero no necesaria para llevar a un país con mayor libertad y con mayor igualdad. De hecho, la realidad de 10 millones de pobres en la Argentina, después de 10 años de crecimiento a tasas chinas, está demostrando que la igualdad es otra cosa, por la que también hay que batallar, por la que también hay que pelear y por la que también hay que comprometerse políticamente para utilizar los instrumentos democráticos como los partidos políticos y generar esas transformaciones que tanto queremos. No encontré a 30 años de democracia un elemento más preciso como expresión de deseo, casi como declaración de principios, que aquella oración laica que el propio doctor Raúl Alfonsín, el padre refundador de esta democracia, decía en aquellos actos cuando planteaba: vamos a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Que así sea. Le doy mi palabra. Bueno, como le comenté, en un ratito vamos a conversar con el ingeniero Julio Cobos, que ganó ampliamente la provincia de Mendoza, con el senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Pero es el momento de conversar con Hermes Wiener. Nuevamente, gracias por estar aquí, doctor. No, usted. Bueno, la primera cosa que le quiero preguntar tiene que ver con el último tema de actualidad. Ahora enseguidita vamos a hablar de las elecciones, por supuesto, pero ¿cuál es su opinión, cuál es su mirada, la suya, la del partido que usted representa, la del socialismo y también la del Frente que integran respecto de esta decisión de la Corte Suprema plantear que se trata de una ley constitucional, la ley de medios? Bueno, la ley es la ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la Corte que es la última instancia que tenemos en materia de tener un poder judicial independiente, ¿no? Así que creo que esta es la gran fortaleza que tenemos. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Nosotros tenemos algunos interrogantes alrededor de cómo aplicarla. Lo que no queremos es que haya que discutir la facultad que tiene la Corte de aprobar y darle constitucional a esta ley. Claro, ni la del Congreso de aprobar una ley. Ni la del Congreso de aprobar o en su momento de modificar una ley, que se modifica con otra ley. Así que bueno, en ese tema nosotros creemos que es muy importante el organismo de aplicación que es el AFCA, donde debiera ser una situación independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Debe ser un órgano de contralor, como es el órgano donde está Despuy. En fin, tiene que ser un órgano realmente absolutamente independiente. Y nosotros creemos que esa independencia tiene que estar en la composición que tiene que tener cada uno de los bloques en ese AFCA. Claro. Y nosotros nos vemos realmente perjudicados con la bolilla negra que le pusieron a Alejandro Pereira, ¿no? Todavía ese tema no se ha resuelto. Ese tema no está resuelto y nosotros creemos que no es correcto que enviemos a otro nombre. Claro. Es el nombre que tiene que elegir la oposición. Además un experto en el tema. Además un experto en el tema, ¿no? Así que bueno, esto lo vamos a seguir defendiendo, pero el problema no es la ley, que ya es ley, sino el problema es la aplicación de la misma, donde hay todos puntos no claros que hay que aclarar. Le pregunto, doctor Wiener, con toda sinceridad, su bloque votó la ley de medios, esta ley de medios a favor, ¿no es cierto? Corríjame si me equivoco. ¿Están arrepentidos? ¿Piensan como plantear hacia el 2015 que van a modificar algunos aspectos? Siempre es perfectible, sí, ¿no? Pero nosotros estamos de acuerdo con la ley que reemplaza la ley de la dictadura. Entonces es una ley que tiene determinadas posibilidades para todo el interior, tiene posibilidades para las gobernaciones, para los municipios, en fin, hay posibilidades de realmente tener un arco de ideas sumamente amplio, como tiene que tener una democracia, y la gente tiene la obligación, o mejor dicho, la oportunidad de elegir cuáles son el medio que mejor le guste, ¿no? le siente. Así que no, nosotros en eso estamos seguros. Lo que queremos es que hay que tener cuidado con el tema de la aplicación, porque un ejercicio del gobierno tan centralista como el que tenemos siempre arroja peligros de avanzar sobre temas que son muy caros, ¿no? Como el tema de la distribución de las pautas, como el tema de la constitución del AFCA, como es el tema, en fin, variados que tienen en esa necesaria reglamentación. Por lo tanto, estamos convencidos que hay que aplicarla. Nosotros tenemos una corte que indiscutiblemente es una corte de las mejores cortes que ha tenido, si no la mejor que ha tenido el país. No la podemos comparar con la corte menemista, ¿no? Esta es una corte diferente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es apoyar a la ley y establecer mecanismos de control en la aplicación de la misma. Es muy importante lo que está diciendo, doctor Wiener, porque ustedes hoy comparten un espacio en la capital y sueñan tal vez con compartirlo a nivel nacional con algunos dirigentes que se han manifestado en forma, yo diría, absolutamente antagónica a lo que usted está planteando. Estoy pensando, la doctora Carrió ha hecho prácticamente una conferencia de prensa diciendo que va a promover el juicio político a Ricardo Lorenzetti, al presidente de la Corte, y lo acusa de haber generado un pacto con Cristina Fernández de Kirchner a cambio del manejo de la caja
de la Corte. Usted, por lo que acaba de decir, no comparte que Ricardo Lorenzetti merezca ser enjuiciado políticamente. No, en absoluto. En eso no están de acuerdo. No, en absoluto. Y el doctor Terráneo lo escuché planteando que la ley de medios tenía nombre y apellido y que era un intento de voltear al diario Clarín o al grupo Clarín. Sobre ese tema en particular, ¿usted qué opina? ¿Es contra el grupo Clarín o es una ley para desmonopolizar y para generar mayor igualdad a la hora de comunicar? Yo creo que la ley es fundamentalmente la aplicación de esta ley, ¿no? Donde tenemos que garantizar realmente la imparcialidad en la elección del mejor camino para regular la ley de medios. Esto tiene que darse de esta forma, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, defendemos la ley, no creemos que haya que cercenar a ningún grupo económico, pero hay que dar una igualdad, y en esa igualdad quien maneja la balanza tiene que ser el Estado, ¿no? Con políticas muy claras que sean no para un momento, para una circunstancia, sino que sean para dar una clara pauta alrededor de lo que significa una ley de medios. Fíjese que nosotros, por ejemplo, nuestros diputados votaron a favor que en la ley se terminasen con los periodos de permisos que tenía cada uno de los medios, ¿no? De las licencias. De las licencias, exactamente. Bueno, esto no fue aprobado, pero es uno de los temas que fue cuestionado y que realmente es importante que se pueda avanzar en ello, porque imagínense que hay grupos que han hecho inversiones importantes, en fin, hay que respetarlas todas ellas, porque es parte también de una actividad comercial que hay que defenderla. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que aplicarla en forma igual a los medios públicos y a los medios privados, ¿no? El exceso de pauta publicitaria en los medios públicos o en los medios amigos conspira con la aplicación de esta ley. Por eso creo que va a ser una situación donde tenemos que estar muy atentos y tratar de enderezar las cosas para que sea lo más justo posible. Doctor, lo llevo al tema electoral. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal mérito del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe? ¿Qué es lo que ha respaldado a la gente con tanta contundencia en las elecciones del domingo? ¿Su figura, la construcción de este matrimonio radical socialista más otros partidos, el hecho de la gestión, la honestidad? No sé, ¿qué es lo que usted siente que la gente premió? Yo creo que todo eso es válido, ¿no? Pero fundamentalmente premió la defensa de un modelo de construcción económica, social y política. Porque de esto se trata el modelo de Santa Fe. Es un modelo absolutamente diferente al modelo nacional. Un modelo que piensa en lo político, en la diversidad de ideas y en la consolidación en un plan estratégico de lo que se quiere hacer. En lo económico, pensando en la producción primaria, terminar de esa dicotomía falsa entre el campo y la industria y generar un proceso de industrialización de nuestros productos primarios. Y en lo social, ¿no? Atender las demandas sociales, porque hoy, de acuerdo al informe que nos da permanentemente la Iglesia a partir de su observatorio, estamos realmente en una situación sumamente complicada en defensa de disvalores que verdaderamente no ayudan a mejorar la vida de la gente, sino que la vuelven absolutamente dependiente de una dádiva o de una ayuda que pueda llegar en un momento. Y nosotros creemos que son las cuestiones que hay que superar. Pero fundamentalmente me parece que lo más importante es la fidelidad de la gente y la que nos creyó a nosotros. Porque todas las denuncias que se hacen de narcosocialismo, de que hemos avanzado con el narcotráfico, que somos los reyes de los narcos, esto la gente no se lo creyó. Y esto es lo que realmente nos respalda. Por eso, tener ese porcentaje de votos realmente en el medio de tanta acusación, en el medio de mermarnos permanentemente la coparticipación, en medio de no darnos el 15% que tiene que darnos por la coparticipación federal a la provincia, en medio de los planes que maneja el ingeniero Devido absolutamente discrecionales, donde elige intendentes y lleva las distribuciones de presupuesto a través de las intendencias amigas, cuando en realidad tiene que atender a todas las intendencias por igual, porque allí viven santafesinos, viven argentinos, está demostrando realmente que es la pérdida de una vigencia histórica de un modelo que realmente no sirve para los intereses de los argentinos. Nosotros queremos otro modelo, solidario, participativo, transparente, un modelo donde se construyen los planes estratégicos, un modelo donde la gente trabaja y piensa realmente que es posible cambiar la realidad a partir del esfuerzo, a partir del trabajo y a partir de la educación. Bueno,
Estas son las cuestiones. Y el modelo de Santa Fe se puede ver, se puede palpar, se puede tocar en los nuevos hospitales, en los nuevos centros de salud, en las nuevas escuelas, en la recuperación de la red vial, en la recuperación también del norte como uno de los elementos estratégicos, y por eso van los acueductos al norte. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Lo que ha sido respaldado. Y le pregunto por la contraria, en una provincia donde el peronismo ha tenido una fuerza histórica muy importante a lo largo de los años, ¿qué fue lo que ha generado una elección tan pobre del exgobernador Jorge Obey? ¿Se ha castigado cuestiones provinciales o usted cree que el santafesino, registrando este castigo a nivel nacional, ha decidido ponerle un voto contrario a las listas de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que la gente ha votado con memoria, porque en Santa Fe los gobiernos justicialistas no han hecho buenos gobiernos. Han entregado el Banco de Santa Fe, que nos costó 5.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, para poder privatizarlo. Santa Fe ha tenido una compra de maquinarias viales de 140 motoniveladoras chinas provistas por Lázaro Báez. Santa Fe ha tenido una inundación que realmente se preveía que iba a pasar, inauguraba una obra que no estaba hecha y por allí entró el agua donde murieron más de 100 personas. Santa Fe ha tenido gobiernos que realmente han perjudicado los intereses de la provincia de Santa Fe. Y nosotros creemos que estos gobiernos del Frente Progresista están dando en la tecla, digamos, de lo que significa la construcción de un modelo económico, social y político que le sirva a la gente. Doctor Wiener, esto no lo escucha nadie entre nosotros. ¿Usted cree que usted y Julio Cobos son probables competidores en una elección interna nacional para dilucidar quién puede ser candidato a presidente en el 2015 de esto que podríamos denominar la socialdemocracia argentina? Y nosotros con Julio tenemos un acercamiento muy grande, nos encontramos siempre en alguna actividad y nos abrazamos, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa, siguiendo el ejemplo de Santa Fe, es buscar una integración de un frente de las instituciones, es decir, de los partidos políticos. Después que los partidos políticos elijan sus representantes. Pero nos parece que la construcción que se hace en base a la integración de los partidos es lo que vence también a los personalismos. Y nosotros tenemos que ver lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Donde nosotros no queremos un gobierno de personas, queremos un gobierno de instituciones, que es lo que le da fortaleza a la democracia. Y para ello tenemos que construir también procesos políticos que verdaderamente se enfoquen en esta problemática, ¿no? Pensar en que hay que vincular institucionalmente con los programas, con los proyectos, armar los equipos de trabajo, que es lo que se hace en Santa Fe, y que por lo tanto nosotros estamos convencidos que ese ejemplo es válido para llevar a la República Argentina. Después, cuando usted se vaya, le voy a preguntar al ingeniero Cobo lo mismo, ¿no? Si está dispuesto a competir electoralmente. Mire, al lado del ingeniero Cobo está sentado el doctor Ricardo Alfonsín. Buenas noches y gracias por venir. Al contrario, hola Alfredo. Y hablando de Alfonsín, con ese apellido lo quiero llevar a la última o la penúltima pregunta que le quiero hacer, y tiene que ver con que mañana se celebra este día histórico, el retorno a la democracia, con el triunfo de Alfonsín Martínez, aquella fórmula. Cuénteme, ¿dónde estaba aquel día? ¿Qué actividad desarrollaba? Yo vivía en un departamento, estaba en el balcón de ese departamento viendo una marea humana que bajaban por el acto central que se hacía en la bajada Sargento Cabral en Rosario. Realmente nunca había visto tanta gente transitando por las calles de Rosario, habían cortado el tráfico, venía una marea que bajaba hacia... Además, el acto de cierre de Alfonsín en Rosario fue importantísimo, allí, claro. A eso me refiero. A eso se refiere, a ese acto. Y bueno, pues después vino el acto electoral, por supuesto, a los pocos días, pero fue una reafirmación de lo que se veía en las calles. Pero usted no lo votó, Alfonsín, diga la verdad. No, nosotros no votamos a Alfonsín, nos votamos a Ítalo Lúdera. Y hoy, a la distancia, ¿qué piensa? 30 años después. Que no entendimos verdaderamente el proceso democrático que se vivía. Pero después el doctor Esteban Güero participó activamente del Consejo de Consolidación de la Democracia que dirigía Carlos Nino. Claro. Y que, bueno, fue una invitación del propio Raúl Alfonsín para que participase allí. Está bien. Bueno, no sé si le sirve de algo, pero yo lo digo públicamente. Yo también voté a Luder y también me arrepentí. Con el tiempo tampoco entendí ese proceso. Pero bueno, son cosas de la política y no hay por qué no comentarlo. Doctor Wiener, ha sido muy amable y gracias por haber venido. A usted, muy amable, gracias. Enseguidita nomás vamos a conversar con Alfredo de Angeli, senador nacional electo, con Ricardo Alfonsín, diputado nacional electo, con Julio Cobos, diputado nacional electo por Mendoza. Está nuestro columnista económico para contarnos cuál es el camino de la democracia que se viene
viene después de todas estas cosas que han ido pasando en la Argentina y por supuesto Carlos González Prieto para contarnos cómo le fue al campo electoralmente, a los candidatos del campo, quiénes dejan el Congreso de la Nación y quiénes vienen. Ya venimos, le doy mi palabra. Vamos a revisar el campo electoral con un especialista como Carlos González Prieto. ¿Quiénes se fueron de los agrodiputados y quiénes están llegando al Congreso Nacional, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Se fue Chito Forte, se fue Lucio Astiazu de Corrientes, se fue Jorge Chemes de Entre Ríos. Y otros se quedaron afuera queriendo entrar, digamos, en la contienda, y otros ganaron y otros entraron, ¿no? ¿Quiénes se quedaron afuera pero participaron del acto electoral el último domingo? Gustavo Arrieta, del Frente para la Victoria, fue el único candidato a diputado nacional que pudo meter Scioli en la lista de Martín Insaurralde, iba número 15, entraron 12, se quedó afuera el ministro de Asuntos Agrarios. Ilma Ré, de Entre Ríos, mujer vinculada a Sociedad Rural Argentina, no le alcanzaron los votos. El Momo Venegas, que hizo una gran elección en Necochea, en su pago chico, lo cual habla muy bien de él, pero no llegó con los votos para ser diputado nacional. Alfredo Olmedo, hijo de un multimillonario, del gran empresario sojero, Alfredo Olmedo se llama su padre también, perdió frente a Romero, no llegó ni a la minoría como candidato a senador. Néstor Rulet, que tenía pocas chances también, iba con Baldassi en Córdoba, no entró, pero el gran perdedor, sin lugar a dudas, de extracción agropecuaria es Norberto Yaguar, el ministro, el ministro de Agricultura, con toda la fuerza que implica estar al frente de un ministerio, los contratos, el aparato político. No solo perdió, sino que ni siquiera llegó a sacar los votos necesarios para asumir como diputado, lo cual lo deja muy débil en el ministerio y creo yo que se va a tener que ir en algún momento, aunque la lógica kirchnerista es muy difícil. No se sabe, porque como los medios le piden la renuncia, tal vez se quede a vivir. Pero bueno, hizo un papelón Norberto Yaguar, es cierto. Del ridículo no se vuelve, decía el general. ¿Quiénes están? ¿Quiénes entraron? Alfredo De Angeli, que está aquí con nosotros. Nuestro entrevistado enseguidita, ¿no? En minutos estará charlando contigo. Ricardo Burjaile, que perdió con Gildo Infran en Formosa, pero hizo una gran elección. Casi el 40% de los votos. Sacó en Formosa y entró cómodo. Solamente 2 bancas se renovaban. Una se la llevó Juancho Díaz Roy, el hombre de Gildo, y la otra Ricardo Burjaile. Cristian Gribaudo, que fue diputado hace 2 años con el PRO, con Mauricio Macri, entró justito porque fue parte de la alianza esta en provincia de Buenos Aires con Massa. Ahora se separan Massa y Macri, pero Gribaudo está ocupando la banca, fue presidente de la Comisión de Agricultura hace 2 años, Cristian Gribaudo. Otro que entró ahí de casualidad, o que estaría entrando, es Juan Casañas de Tucumán, que iba tercero, pero como la que iba segunda en la lista era segunda de Cano a senador y Cano pasa a diputado, entra ahí arañando en el segundo lugar. Y un gran ganador, que yo me atrevo a ponerlo como de extracción agropecuaria, aunque claramente no lo es, excede al campo, pero me imagino yo ha habido un quiebre en la vida política de Julio César Cleto Cobos después de la 125, y realmente es muy querido en el campo. Bueno, fue el gran ganador para la gente de campo, creo yo, con más de 20 puntos en Mendoza. Bueno, también vamos a conversar enseguida con el ingeniero Cobos. Muchísimas gracias, Carlos. De Angeli, bueno, a usted le dicen el Messi, De Angeli, de distintas maneras. Ahora le van a decir el senador nacional De Angeli. Sí, ahora ¿cómo se siente con ese cargo? Y por ahí cuando me lo dicen piensa que me están cargando, ¿viste? Claro. Bueno, todavía no... Seguimos sobre la tierra y bueno, por ahí tiene senador, te dicen, senador electo. Y yo digo, bueno, sí. Después lo pienso y digo, sí, es cierto. Es cierto, senador electo. ¿Y por qué llegó a ese lugar? ¿Por qué ocupó el segundo lugar? Le hago la misma pregunta a Kevin. ¿Qué es lo que premiaron en su caso? A ver, la gente por ahí no se olvida. Yo vengo de la década del 90, cuando se quería privatizar el Banco Nación, con la Federación Agraria nos opusimos. Cuando se iba a privatizar el INTA, nos opusimos con la Federación Agraria. Después integré el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, con el Tano de Genaro, con Claudio Lozano. Después, en alguna época, pagaron en federales, en Entre Ríos, en bono, y me puse a defender los maestros, me acuerdo, también con la Federación Agraria, y sin duda después viene la lucha ambiental. Yo no me olvido que estuve 3 veces preso, nunca por ladrón, ni menos por sinvergüenza, pero siempre fue por causas sociales, y a lo mejor algunos de los muchachos y algunos de los gremios sabía de dónde vengo. Después del 2008 me ponen una escena ahí
donde había que estar y no había tiempo para dar marcha atrás, y aquí para adelante. Y sin duda la gente me conocía porque cuando empiezo a recorrer a lo largo y a lo ancho de la provincia, ahí viene De Ángel, el del campo, bueno, pero por ahí te empezás a ver el tema de los hospitales, el descuido en la salud pública, las escuelas, la educación, la inseguridad, y vos empezás a hablar todos esos temas y la gente se da cuenta que ya no vas a representar al campo, sino tenés que representar a todos los entrerrianos. Y bueno, yo creo que llegamos, la ciudadanía de Entre Ríos nos puso en un lugar de privilegio, al cual asumimos con muchísima responsabilidad. De Angeli, usted se va a integrar al bloque de 3, van a ser un bloque de 3 senadores del PRO. Usted no se incorporó al PRO, va a ser un aliado del PRO. ¿Cómo es su identidad partidaria a partir de ahora? En Entre Ríos nosotros armamos un tercer partido, sí, que es Unión por Entre Ríos, donde está el Frente Federal Entrerriano, donde está Nuevo Espacio, donde están vecinalistas, donde está el PRO, por supuesto, y está el partido de Patricia Bullrich. Nosotros armamos ese frente, por eso decimos, nosotros vamos a estar en el bloque de los entrerrianos, pero yo sueño con otra cosa, Alfredo. Yo ver lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil en el Parlamento, cuando distintos partidos políticos trabajan juntos por un mismo fin. Ya. Yo digo, tenemos que ir a la otra política, a la política nueva, de sentarnos a hablar con el distinto partido para resolverle el problema a la gente. ¿Me entendés? Porque si no nos quedamos con la disciplina partidaria y muchas veces se entorpecieron grandes proyectos, ¿me entendés? Entonces tenemos que hacer la otra política, la política nueva, de llegar al consenso, que los debates terminemos con resultados positivos en el bien de la gente. Ese es el bloque que tenemos que... ¿Me entendés? Yo digo, disciplina partidaria, y sí, pero a veces entorpecieron un gran proyecto. Claro. Y esas cosas han perjudicado al pueblo argentino. Y lo estoy hablando con distintos políticos. Hoy lo hablé con Carlos Alberto Reutemann. Sí. El otro día me llamó Juan Carlos Romero de Salta y hablamos de este tema. Lo hablo con Baldassi, lo hablo con Miguel del Cer. Sin duda lo voy a hablar con Julio Cobo, acá con Ricardito Alfonsín. Con todo tenemos que hablarlo. Porque el pueblo argentino quiere soluciones, basta de pelea de políticos. Yo creo que llegó la otra política, la política de los consensos. Está muy bien. Y respecto de la ley de medios, hablando del tema de los consensos, ¿cuál es su mirada, su opinión? Usted recién va a ingresar al Congreso de la Nación. La aplicación de esta ley, espero que sigamos teniendo la libertad de expresión. Esa es la mayor preocupación, la libertad de expresión. Ojalá que la aplicación de esta ley sigamos teniendo la libertad de expresión. Eso, hasta ahí es mi preocupación. Sin duda tengo que estudiar mucho más y ver... Y espero, lo escuchaba Wiener con mucha atención, ellos la votaron, pero también tiene su recaudo con el organismo aplicador, ¿me entendés? Claro. Esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque hoy al ver el fanatismo que hay de parte del oficialismo por esto que contra Clarín, ¿me entendés? Yo no lo voy a defender a Clarín, pero queremos la libertad de expresión, ¿no? De Angeli, ¿qué le dijo su familia? ¿Cómo tomó su familia este salto a la política y esto que va a estar menos en el campo y más en la ciudad de Buenos Aires, allí en la calle Callao, ahí en Entre Ríos, donde está el Congreso? Bueno, mis hijos, primero no querían el segundo, Luigi, el mayor, me dijo no hay problema, metete, Marco, decía, ¿y ahora quién va a trabajar en el campo? Y a vos, le digo, tenés 22 años, trabaja vos. Claro, mi hija tiene 14 años, está en otra cosa. Mi madre no me fue a votar la primera paso, pero el otro día con 89 años me fue a votar. La fue a votar su madre. Sí, tiene de un corazón radical, porque yo me acuerdo, hoy preguntaba, claro. Mi padre lo vota a Luder, mi madre Alfonsín, y yo voté como votó mi madre, lo voté a Raúl Alfonsín, aquella vuelta. Claro. Fue a votarme y para mí fue un honor. Y bueno, un honor, pero con mucha responsabilidad. Los principios que me enseñaron mis padres los tengo que llevar adelante, los tengo con los 56 años, pienso no cambiarlos, la honestidad, la transparencia, todas esas cosas. Así que la verdad es que entré en un camino largo de la política, al cual quiero servir al pueblo a través de la política. Yo dije, o soy senador o me vuelvo la cosechadora, ¿no es cierto? Bueno, ahora soy senador y tengo una amplia responsabilidad de trabajar para el bien del pueblo. Yo digo, tenemos que hacer de la clase política lo que debe ser, una causa noble, que los políticos vayan a servir al pueblo y no servirse del pueblo, ¿me entendés? Trabajar para el bien del pueblo. Y esas son las cosas que vamos a hablar y lo vamos a seguir hablando. Y he visto muchos políticos, conozco muchos políticos con esos principios. También están los otros, ¿no? Que están denunciados, que están eso. Espero que la justicia le podamos dar la herramienta política y el respaldo necesario para que el hombre político sea un hombre noble, honesto
y esas cosas, que no haya lugar para otras personas en la política, entonces la gente buena va a seguir insertándose en el campo de la política partidaria por el bien del pueblo. Esa es mi aspiración, ¿no? ¿Usted va a trabajar para Macri, presidente, o eso no lo tiene decidido? No lo tengo decidido todavía. Yo creo que primero sería de esta parte hablar de eso, recién electo, hablar de eso no. Para mí tenemos que ver cómo consensuamos distintas fuerzas políticas para trabajar por el pueblo argentino, ¿me entendés? Yo sé que hay hombres que vienen de muchos partidos históricos, ¿no es cierto?, que por ahí tienen la disciplina partidaria, pero yo creo que las movilizaciones de noviembre y de abril, de noviembre del año pasado y de abril, nos dijeron, basta de pelearse los políticos, resuelvan el problema a la gente. Y yo creo que tenemos que entender eso, la gente nos pide eso. Yo hice una campaña en 90 días, recorrí casi toda la provincia, y la gente celebraba que yo no agrediera a ningún político. Claro. Esa gente dice, Alfredo, cambiaste y si ya no agredí más. Y no, yo nunca agredí. Lo único que hice fue defenderme. La gente no quiere agresión, quiere solución. Y en ese camino estamos, Alfredo, ¿no? De Angeli, respecto de el futuro, quería que hiciera un pequeño análisis político de lo que pasó el domingo. A nivel nacional, el cristinismo o el kirchnerismo, el oficialismo a nivel nacional retrocedió fuertemente. Respecto del 2011 perdieron 4,5 millones de votos. Hay un fuerte voto castigo, me parece, hacia el gobierno nacional. Pero sin embargo, en su provincia el gobernador fue respaldado y las listas que responden al cristinismo ganaron la elección. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué hizo de malo Cristina o qué hizo de bueno Urribarri? Yo creo que la provincia de Entre Ríos, otros días me encontré con un hombre de la política y dice, fuiste a correrle el caballo del comisario más ligero, claro, porque Entre Ríos ha tenido privilegios a nivel nacional, ¿no es cierto?, por estar muy cerca. De fondos para claro, hacer obras, y se han hecho esas obras. Exactamente, pero nosotros decíamos, claro, pero tenés que estar como el gobierno nacional y la autonomía de las provincias, ¿me entendés? ¿Dónde queda? El federalismo, ¿dónde queda? Y yo creo que la Argentina somos todos, tanto Entre Ríos como Santa Fe, como tantas otras. Yo creo que hay que discutir una ley de coparticipación federal para que ningún gobernador, ningún intendente sea dependiente de la voluntad del que preside o del que gobierna, ¿me entendés? Yo creo que tiene que ser por ley esas cosas, tienen que volver para que entonces haya más libertad. Esas cosas, claro, está bien para algunos que le vengan los fondos, pero yo sé que castigan a otros, hoy lo denunciaba Wiener, y esas cosas no deben pasar. También, qué sé yo, lo hemos discutido con toda la gente política, y esas cosas, como dije con Romero, con De la Sota el otro día con Mauricio Macri lo hablaba. Yo con Mauricio tengo muy buena relación y fue el que me dio un gran apoyo porque él fue el que me dijo, metete en política. Claro. Entonces, y yo veo las coincidencias que tenemos, yo digo, estas cosas se coinciden también, devolver la autonomía a las provincias, que haya más libertad para elegir. Yo por ahí veo que mucha gente tiene miedo de sacarse la foto conmigo porque le sacaban los planes. Terrible. Yo digo, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la libertad? La democracia a 30 años. Claro, ¿no? yo digo, nosotros la asignación universal con el FRENAPO dijimos que era por ley. Claro. Pero hoy están de rehenes y la liberación de los cautivos tenemos que trabajar para devolverle a esa gente que realmente necesita la libertad, que siga cobrando esa asignación, pero que no esté dependiente de ningún político, ¿me entendés? Senador Alfredo De Angeli, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias y quiero saludar a todos los entrerrianos, a todos. En especial al 25%, 26% que me dieron el apoyo y que lo llevo con mucha responsabilidad. Y a los muchachos que fiscalizaron las escuelas, que trabajaron incansablemente para armar una tercera fuerza en Entre Ríos. Una tercera fuerza que va a ir por los consensos. Ese es mi prometido. Saludar a todos los que me apoyaron para llegar a los partidos políticos, en el caso de Mauricio Macri, que me dio todo el apoyo para que trabajara en este político y armara la tercera fuerza. Así que agradecerte, Alfredo, y saludar a toda la clase política y decirle que en el Congreso de la Nación, van a encontrar un hombre de consenso por el bien del pueblo argentino. Muchísimas gracias, De Angeli. Interesante, la posibilidad que tienen este tipo de programas de conocer más profundamente el pensamiento, la actitud de cada uno de los candidatos. En un ratito no más vamos a conversar con el ingeniero Julio Cobos. Ha hecho una elección realmente impresionante en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Ricardo Alfonsín, que es diputado nacional electo, de los temas que han estado dando vuelta, y por supuesto José Antonio Díaz, que nos quiere contar qué va a pasar con la economía de aquí al 2015. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el ingeniero Julio Cobos. Nuevamente, gracias por estar aquí y felicitaciones. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su mirada, cuál es su opinión? Usted va a estar en el Congreso de la Nación respecto de la ley de medios, esta decisión de la Corte Suprema, y hacia futuro, ¿qué opina del instrumento en sí?
Bueno, creo que se supera una etapa, ¿no? Más allá de que la Corte, el fallo es en la última instancia, es el reservorio que tenemos todos los argentinos, sean las personas jurídicas o las personas individuales, lo cual no quiere decir ni que sea buena ni que sea mala la ley, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Es otro tema que tendremos que analizar, y si hay cosas malas está el Congreso para cambiarlas, ¿no? Una ley de medios que sin duda surgió después del conflicto del campo, cuando el gobierno entiende, todo dicho con todas las de la ley, ¿no? Por lo menos mi interpretación. Entiende que quizás las elecciones del 2009 le había jugado de alguna manera, el conflicto lo había llevado a través de los medios, de determinada postura de los medios, y surgió de esa manera. Una lástima, porque en realidad es una causa noble, loable, tener... El propio doctor Alfonsín intentó generar una ley de medios, ¿no? Pero como todas las cosas que por ahí hace este gobierno, tergiversa la naturaleza de las causas nobles, ¿no? Cuando se hablaba de democratizar la justicia, lo único que quiere es generar una justicia independiente, ¿no? Y en este caso, bueno, también. Pero la ley ya está. Ahora viene otra etapa, es la aplicación. Y ojo que la Corte, en los escasos minutos que hemos tenido para leer algo, tiene un mensaje muy duro hacia el gobierno también, ¿no? Sobre la aplicación, sobre el tema de garantizar una equidad en la distribución de la pauta, cosa que no lo contempla, ¿no? No. Y bueno, y tendrá no obliga al gobierno. No obliga, claro, bueno. No ser discrecionales, no ser arbitrarios y no utilizar los medios del Estado como si fueran propios. Eso lo recomiendan, lo recomiendan. Claro. Yo me acuerdo cuando estaba presidiendo el Senado, el anterior jefe de gabinete fue, bueno, el jefe de gabinete entonces creo que era Aníbal Fernández, decía, bueno, el tema de fútbol para todos no le va a costar nada al Estado. Claro. Bueno, nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque se utiliza, o sea, es el programa de mayor rating y se utiliza para la propaganda oficial. Bueno, los medios públicos tienen que ser medios del Estado en realidad, ¿no? Y tienen la posibilidad, sobre todo, de dar informaciones culturales, que por ahí la rentabilidad de otro medio hace que esto quede de cierta forma limitada. Pero bueno, ahora lo que nos preocupa es la aplicación de la ley de medios y hay que ver que esto no genere nuevos conflictos, porque la verdad que hemos andado cuatro años, porque todo se plantea acá como victoria o derrota, ¿no? En vez de ser avance hacia una sociedad más democrática, más plural, de libertad de expresión, todo es una batalla, como se plantea. Así que bueno, seguiremos atentos al desarrollo ahora de la aplicación. ¿Y usted apoyaría la posibilidad de iniciar un juicio político a Ricardo Lorenzetti, como ha planteado la doctora Elisa Carrió esta tarde, ingeniero? Yo no veo, porque no tengo las pruebas ni los fundamentos. Yo, la verdad, tengo el mejor de los conceptos de esta Corte, ¿no? Una Corte que surgió de origen muy bien y que creo que individualmente son personalidades muy respetables todos. Así que no comparto eso, salvo que la doctora Carrió tenga pruebas. Veremos si estas pruebas son tales para tomar un juicio de valor. Pero si no, mire, me parece que caemos lo mismo cuando el gobierno le sale un fallo en contra, salía a decir que la justicia representaba a las corporaciones. Me parece que caemos en el otro extremo, ¿no? Pero bueno, es obligación, si alguien tiene las pruebas, como funcionario público, denunciarlo. Y si lo tiene, nosotros tendremos que evaluar esto, ¿no? Ingeniero Cobos, ¿qué fue lo que generó que usted convocara a casi el 50% de los mendocinos detrás de su candidatura? ¿Premiaron a aquel gobernador de buena gestión? ¿Premiaron a aquel vicepresidente de la Nación y el voto no positivo que le puso un límite al gobierno? ¿Qué es lo que usted sintió íntimamente que reconoció el ciudadano de Mendoza? Mire, hemos recorrido mucho la provincia. La verdad que la recorrimos de sur a norte, de este a oeste. O sea que he tenido mucho contacto. Mucho diálogo. Mucho contacto, muchísimo. Bueno, hay una mezcla de todo. Primero que le dimos una propuesta, un mensaje en 3 ejes, ¿no? En lo institucional, en lo económico y social, le dijimos, mire, acá necesitamos instituciones sólidas, si no hay previsibilidad, certidumbre, empezando por el federalismo, la división de poderes, los organismos de control, es dificilísimo lograr una economía de producción y trabajo.
salir de esta economía subsidiada, intervenida, con muchos vericuetos y administrativos que enredan cada vez más nuestra economía. Seguramente pues, su economista José Antonio lo va a plantear. Lo va a plantear. Por eso a mí me preocupa más el 2014 que el 2015. Claro. Que seguramente sí que después me va a preguntar sobre el 2015, pero en realidad uno está preocupado por el 2014. Bueno. Y poner la economía y las instituciones al servicio de la sociedad. ¿Y la sociedad qué quiere? Vivir tranquila, vivir segura, la seguridad. Le hablamos de seguridad, le hablamos de educación. De educación obligatoria, porque hoy no es obligatorio, es decir, es declamativo, claro, pero tenemos 1 millón de chicos fuera. Bueno, y obviamente que yo es la tercera vez que voy a una elección popular. Sí. No he sido legislador, no he sido concejal, he sido decano de una universidad, una elección que está dentro del ambiente académico, sí. Y siempre logramos el apoyo de la ciudadanía, en las 3 elecciones donde me he presentado. La gente valoró también la gestión de gobernador, fue una buena gestión, con falencias como todos, pero hicimos muchas obras, bajamos la desocupación del 18 al 3,1, con índice real, mantuvimos el INDEC, ¿se acuerdan? El INDEC, sí, me acuerdo que lo castigaban por eso. Claro, me castigaban por eso. La chica que me acompaña es la directora estadística de mi gestión, claro. Patricia Jiménez, ¿no? Claro. Todo un mensaje. Y el otro chico, que es un joven abogado de 37 años, especialista en seguridad. Tratamos de poner la gente... Que sabe el tema y... Claro, que tomara los temas de agenda de la sociedad. Y también valoró la vicepresidencia, sobre todo, que haya resistido, como me decían, hasta el último día. Mendoza es muy institucional. Mendoza tiene una constitución que no le permite la reelección al gobernador, ni a algún pariente, no puede ser senador. Y bueno, y es muy respetuoso de los mandatos, es una obligación, una carga pública. Y siempre valora y tiene una imagen alta del gobernador por la investidura. Después puede caer la imagen, pero hay un respeto muy grande. Pero hay un compromiso también. Te votamos, cumplí con el periodo y cumplí con lo que prometiste. Hoy, hace bastante, por supuesto, ya desde cuando estaba en la vicepresidenta, que no hablaba con Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy si le pudiese hablar con ella, transmitirle un mensaje respecto de lo que han dicho las urnas este domingo y hacia el futuro, ¿qué usted le recomendaría como hombre de la democracia y como hombre de la política, Cristina? Que convocar al diálogo, que las fuerzas que no pertenecen al Frente para la Victoria quieren que termine de la mejor manera posible, no de la mejor manera posible, que termine bien su gestión de gobierno, para que la recuerden bien, pero que hay que tomar los temas de agenda de la sociedad y que la diversidad de dirigentes políticos por vía de la sociedad, como intermediario entre la sociedad, es la que le puede dar la visión y la salida de los temas estructurales que tiene la Argentina. Tenemos que empezar a pensar en el futuro también, además del presente. Pero hay temas estructurales, el energético, no podemos tener esta diferencia de dólar. Yo intuyo que ahora el gobierno va a salir con el dólar desdoblado. El desdoblado, pero estas cosas no han funcionado nunca. O sea, que aprendamos de estas cuestiones. Se nos está yendo tanto por la vía del déficit energético como por la vía del turismo. El turismo, 8.000 millones, sí. Pero 8.000, bueno, y 6.000, que llevamos ahora en acumulado, vi los últimos números, llevamos 5.600 millones de dólares, bueno. Pero hay que tomar la punta del ovillo de estas cosas. Si seguimos generando medidas desacertadas tras desacierto, nunca vamos a encontrar la solución. Así que eso, nada más. Ingeniero, le cuento a la gente que en el corte, como era de esperar, porque así lo manifestó Hermes Wiener, bueno, usted se saludó muy afectuosamente con el exgobernador de Santa Fe, incluso hasta se sacaron una foto con Alfonsín que Hermes Wiener iba a subir a su Twitter. Le pregunto lo mismo, es cierto y es comprensible y razonable lo que usted plantea, que hay que preocuparse por el 2014 primero, pero digo, desde el punto de vista político, ¿usted se ve en la posibilidad de una competencia en una elección interna en el país con Wiener o con otros candidatos para dirigir el tema? Yo comparto lo que dijo el doctor Wiener, ¿no? Pero primero me parece que tenemos que ser capaces de mostrar aptitud para una agenda legislativa. Los problemas están hoy, nosotros hemos llevado propuestas a la ciudadanía, es mi obligación pensar en esas propuestas para transformarlo en ley y para el cual voy a hablar
con todos con los afines y los no afines, porque el interés es lo mismo que planteaba acá De Ángelis, ¿no es cierto? Bien, pues nos interesa, si uno está convencido que una ley apunta al bienestar de la sociedad, ¿por qué no la vamos a consensuar entre todos? Bueno, después, los partidos políticos, que son también parte de las instituciones que tenemos que rescatar. Era la preocupación de Alfonsín, Alfonsín padre, ¿no? Claro. Raúl, el padre de la democracia, cuando decía teníamos que recuperar las instituciones también, los partidos políticos, ¿no? Que se han desvirtuado con todo lo que pasó en el 2001, con partidos que no definen en internas y llevan 2 o 3 candidatos, como ocurre con el peronismo. Nosotros, en este caso, vamos un poco más adelantados. Ahora, si hay un acuerdo, si hay una plataforma compartida, obviamente que está el sistema de primarias para definir esto y que va a potenciar obviamente al candidato que surja de ahí, sea Wiener, sea Sanz, sea Cobos, sea Alfonsín, los que sean. Creo que se puede aprovechar las primarias, entenderlo como una competencia sana que le puede dar la competitividad al que surja de este espacio, para que no sea testimonial, para que le pelee palmo a palmo a las variantes de justicialismo que vamos a tener que enfrentar. Y eso me lleva a la otra pregunta, yo le había puesto, ¿es la única opción el peronismo? Hay un sector de la sociedad que ve que lo único que puede gobernar Argentina es el peronismo, y me parece que hay una responsabilidad de parte de este espacio socialdemócrata o de centroizquierda, como ustedes le quieran llamar, de demostrar que hay, me parece que lo que usted hizo en Mendoza, lo que hizo el Frente en Santa Fe, ha demostrado obviamente, y capacidad de gestión. Claro. Indudablemente que el radicalismo siempre le tocó bailar con la más fea, porque ni en la época de Alfonsín ni en la época de la Rúa el contexto internacional era el que tenemos hoy, ¿no? Seguro. Por eso decimos nosotros que hemos desaprovechado una oportunidad de transformar el crecimiento en desarrollo, la pobreza que es estructural y que son muchos, es muy alto, son millones de argentinos que están en la línea de pobreza. Así que nosotros queremos ser una alternativa seria, competitiva. Por eso también nos estamos rodeando de buenos economistas, porque por ahí siempre dice la pata flaca de ustedes, nosotros le valoramos el respeto a las instituciones, todo lo que representa, la honestidad, todo eso, pero ahora lo está poniendo en valor la sociedad. Pero en la economía, bueno, estamos trabajando con Lustó, con Nice, con Alfonso Praga, con González Fraga. Bueno, me parece que son hombres respetuosos profesionalmente y que están compartiendo esta idea de generar una economía socialmente justa, de producción y trabajo. Yo recién decía, y esta es la última pregunta y le agradezco muchísimo que haya venido, ingeniero, yo decía que el gobierno desde su mejor actuación, que es en el 2011, cuando saca 54% de los votos, de aquellos 12 millones, termina sacando en esta elección 7,5 millones de votos, es decir, que pierde 4 millones. ¿Por qué perdió 4,5 millones de votos un gobierno con una situación económica, como usted plantea, no desfavorable? Bueno, porque la sociedad exige cada vez un poco más, y es bueno que así sea, ¿no? Obtiene los votos, pero dice, bueno, a partir de ahora empezar a rendir cuentas, no es un cheque en blanco. Y el gobierno desoyó los reclamos de seguridad y la inflación. La inflación, que es el impuesto más regresivo, más extorsivo, que afecta a los sueldos más bajos, también afecta a la producción. Claro. Las economías regionales en Mendoza están destruidas por el tema. Cuando la macroeconomía anda bien, las economías regionales suelen estar mejor. Claro. O suelen estar mejor. Nosotros crecíamos al 10, al 11 cuando Argentina crecía al 8, pero cuando anda mal, andan peor. Porque tienen mucha incidencia de mano de obra, altos costos de producción y no tienen las ventajas competitivas de una escala de mayor amplitud como la tiene, bueno, la zona de la Pampa Húmeda. Entonces, estos temas se sigue ignorando la inflación, se le sigue diciendo que en Argentina se come por 6 pesos y esto la gente dice, bueno, basta. Nos toman por ignorantes, por estúpidos, claro, en ese sentido, ¿no? Así que me parece, si el gobierno hubiera tomado los temas de agenda de la sociedad, bueno, hubiera sido a lo mejor otro el cantar, ¿no? Ingeniero, como ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido, que tenga suerte. Decíamos que José Antonio, recién lo planteaba el propio ingeniero Cobos, bueno, nos va a contar un poquitito cuáles son las proyecciones económicas para el 2014 y tal vez para el 2015. Exactamente. Coincido con Cobos. El 2014 es el punto de inflexión.
no solo de este modelo, sino que va a ser indicativo de cómo va a quedar la economía. Y se pueden sacar algunas conclusiones. Vamos a mostrar unas placas en 5 rubros. Hacemos la comparación de cómo cerraría este año y qué se viene el año que viene. El PBI, el Producto Bruto, es la riqueza del país que se produce anualmente. Va a cerrar probablemente a 3,1% en el 2013, 0% en el 2014. 0% de la proyección. Tremendo. Inflación. Estamos en 26,7%. A fin del 2013 se proyecta 28,3% en el 2014. Crece por el borde, digamos. Sigue creciendo. Dólar. La proyección acá es menos, infunde menos pánico que otras categorías, que otras variables macroeconómicas. Cerraría 6,20 este año. Habría un promedio de 8,10, estamos hablando del dólar oficial. El dólar legal, digamos. Como legal. El que no es cocaína. Exactamente, como promedio anual en el 2014. Las reservas, estamos en unos 33.300 millones este año, pueden bajar un poquito más a fin de año. Y vamos a tener 26.300 millones de pesos de dólares, si se corrigen algunos elementos macroeconómicos que influyen para que las reservas se vayan a razón de 1.000 millones de dólares por mes. Saldo comercial, hay muchas expectativas acá porque este año probablemente cierre en 8.500 millones de dólares y la mala noticia es que las proyecciones para el año que viene indican lo mismo, 8.500 millones de dólares y tal vez menos. Es decir, esta economía necesita un tratamiento. Todo el mundo pide cambios. No sé si es bueno que este gobierno cambie, o al menos este equipo económico. Claro. No sé si los cambios no van a ser para peor. Ahora, según están estas proyecciones, no va a haber milagro ni va a haber colapso. Vamos a transitar un periodo de mediocridad total. Estancamiento del PBI, estancamiento de la situación inflacionaria, estancamiento del empleo y algún retroceso, estancamiento del consumo. Esa es la economía que viene en realidad. Y mejor que no cambien mucho, porque todos los rumores sobre posibles medidas de gobierno son malas noticias. Son todas malas noticias. Profundizar el modelo, dice Carlos Kunkel. Gracias, José Antonio Díaz. Gracias. Enseguida nomás, en el próximo bloque no se vaya porque vamos a conversar con Ricardo Alfonsín, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la ley de medios, vamos a hablar del resultado del domingo y, por supuesto, de aquel glorioso 30 de octubre de 1983, cuando la Argentina entró a la vida, a la democracia y a la libertad para siempre. Ya venimos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Ricardo Alfonsín, diputado nacional electo. Primero, muchas gracias por venir. No, al contrario. Y luego los mismos temas que quiero plantear para conocer su opinión. El primero es respecto del tema de la ley de medios. El radicalismo ha tenido un rol muy particular en la defensa de la libertad de prensa siempre. Bueno, ¿cómo toman este fallo de la Corte y a dónde cree que nos lleva la ley de medios, ¿no? Sí, de manera consecuente con lo que decíamos durante todos estos años cuando se discutía esta cuestión. Esperemos que se expida la justicia, decíamos nosotros. Y le reclamábamos al gobierno una actitud similar. Que no presionara, que no se adelantara. Y bueno, la justicia se ha expedido. La justicia ha dicho que es constitucional, ahora hay que acatar la ley. No solamente los medios que habían cuestionado la constitucionalidad de la ley, sino también aquellos que no la habían cuestionado y sin embargo no se ajustaban a la ley. Claro. Y la misma reserva respecto de lo que es la autoridad de aplicación, que fue una de las cuestiones que nosotros señalamos como preocupantes cuando se debatió la ley. La autoridad de aplicación debe actuar con absoluta imparcialidad y su diseño institucional no da garantías en este sentido, mucho menos en este caso, en el que el gobierno no ha demostrado demasiada preocupación por valores fundamentales de la República, y uno de ellos y de la democracia es la libertad de expresión.
Así que bueno, seguiremos muy de cerca todo y por supuesto que la ley puede ser modificada también, porque hay cuestiones que han, bueno, tal vez resulta obsoleta en algunas cuestiones como consecuencia del avance tecnológico, pero bueno, hay que acatar la ley y será en todo caso, si hay cosas que modificar, será la política y los parlamentarios y los ciudadanos con su voto los que decidirán en qué dirección se modifica. Está muy bien. Doctor, le pregunto lo mismo que le pregunté al ingeniero Cobos y a todos respecto de este anuncio que ha hecho la doctora Carrió. ¿Usted acompañaría un pedido de juicio político para Ricardo Lorenzetti? Le pregunto y amplío la pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a la Corte Suprema que tenemos hoy los argentinos? No, yo confío. Mire, cuando sancionó la ley, sancionó el fallo que decretó la inconstitucionalidad de la ley que modificaba la Constitución y la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Reforma de la justicia, claro. Y otras tantas. Claro. Bueno, el gobierno lo acusaba de estar presionado, influido por las corporaciones económicas, incluso mediáticas, cuando muchas veces falló como no le gustaba al gobierno, en este caso concretamente. Claro. Yo si me aportan todas las pruebas, si me acercan elementos que me permiten decir que esto es algo más que una presunción, bueno, nosotros acompañaremos, será nuestra obligación, pero yo no tengo elementos de juicio, lamento decir, yo no los tengo, o sea, los elementos de juicio, veremos qué es lo que dice la doctora Carrió. ¿Y usted tiene una opinión favorable en general del comportamiento? Ha tenido un comportamiento de independencia la Corte. Absolutamente. Ahora, fallo respecto a Santiago del Estero, de frenar la reelección de Santiago del Estero, también es un fallo positivo. Lo de la justicia, muy importante fue, pero muy importante. Y algo que generaba una tensión en cualquier país en el que funcionan las instituciones de la República, someter una decisión del Congreso a la justicia, bueno, se resuelve naturalmente o sin demasiados traumas, digamos. Pero en esta Argentina no es fácil decirle que no al oficialismo, ¿eh? Y la justicia ha actuado, la Corte, no toda la justicia, la Corte ha actuado en este sentido con independencia y haciendo lo que tiene que hacer, fallar conforme a derecho. Lo que a su juicio dice la ley es lo que dice la justicia, ¿no? Doctor, ¿qué cree usted desde el punto de vista político que celebraba el domingo a la noche el gobierno nacional? El búnker del Frente para la Victoria saltando y celebrando. El gobierno ha planteado como línea que siguen siendo la primera minoría, que manejan el quórum en ambas cámaras, que siguen teniendo iniciativa política. ¿Usted cree que eso es correcto? Obviamente desde el aspecto absolutamente fáctico es correcto esa información, sí, pero ¿cuál es el balance político que se hace de la ley? Eso es una puesta en escena, claro, que uno entiende. No tienen por qué ponerse a llorar delante de las cámaras de televisión. Claro, no le piden tanto. Supongo que ellos esperaban, no sé, tanta alegría, esperaban perder a nivel nacional también. Claro. Bueno, lo cierto es que ha habido una clara, manifiesta opinión mayoritaria de la sociedad en contra de muchas cuestiones. Habría que preguntarle a cada argentino por qué votó en contra. Yo creo que básicamente tiene que ver con cuestiones que está empezando a valorar mucho más la sociedad, y ojalá no me equivoque, y que nos remiten a la República. Mire, no es condición suficiente, pero sí necesaria para poder progresar, crecer, que funcionen las instituciones de la República. No es confiable un país en el que no funcionan. No es confiable. ¿Por qué van a venir los capitales, que además son asustadizos, a un país en el que las instituciones no funcionan? Es decir, a un país en el que los gobernantes no respetan las instituciones, y a un país en el que los pueblos no reaccionan frente a los gobernantes que no respetan las instituciones. Eso creo que pesó la situación económica, el cambio de expectativa. Empiezan a notarse ahora las consecuencias de los errores acumulados, el enfriamiento de la economía, el atraso cambiario, la pérdida de competitividad, la inflación, la falta de crédito para la producción. Bueno, todas estas cosas empiezan a considerarse. Y por otro lado, me parece que también están pagando costos, porque después de 10 años de crecimiento deberíamos tener una educación mejor, por lo menos un poco mejor. No digo que todo debería estar extraordinario, un poco mejor. Deberíamos tener una seguridad un poco mejor. Deberíamos tener una salud un poco mejor.
un transporte público un poco mejor. En ninguna de estas cosas, después de 10 años, hemos progresado. ¿Estamos igual o peor? A todos los que no militan en el peronismo le hago la misma pregunta, pero especialmente a usted, porque usted milita en la provincia de Buenos Aires, donde tienen que enfrentar aparatos gigantescos y estructuras del peronismo muy poderosas, tanto nacionales como provinciales. De hecho, si no he hecho mal el cálculo, listas que se autotitulan peronistas en su mayoría, no sé si no han logrado casi el 80% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Si sumamos la lista de Insaurralde con la de Massa, si le agregamos la de Narváez, si le agregamos hasta la del Momo Venegas, yo no sé si no están cerca del 80. Sí. ¿Se le puede ganar al peronismo a nivel nacional sin derrotarlo electoralmente en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué le está faltando a ese espacio socialdemócrata allí? Según su experiencia, ha recorrido toda la provincia. Bueno, sí, se le puede ganar primero en la provincia de Buenos Aires. Se le puede ganar incluso aunque no se le gane en la provincia de Buenos Aires. El 99 es una prueba de eso. Claro. El justicialismo ganó en la provincia de Buenos Aires y perdió a nivel nacional. Sin embargo, es bastante excepcional esa situación. Seguro. Bueno, yo creo que mire, en primer lugar, el 80% que votó, que no llega, pero a variante del justicialismo no es justicialista. Yo creo que si se juntaran, no tienen el mismo acompañamiento. Y creo que se van a juntar, además. Claro. Se van a juntar. Estuvieron juntos hasta hace 24 horas, compartiendo todas aquellas decisiones por las cuales ahora dicen diferenciarse tanto, ¿eh? Y ojalá sea sincera esa diferencia actualmente, ojalá sea sincera, necesitamos que sea sincera. Creo que se van a reunir y nosotros trataremos de construir una alternativa que exprese a millones de argentinos que no tienen nada contra el peronismo o el justicialismo, sencillamente no son justicialistas y que desean que haya una alternativa socialdemócrata, progresista, de centro izquierda, como quiera llamarla, pero que al mismo tiempo sea responsable, sea eficiente, que cuando intervenga lo haga en nombre del interés general, que cuando intervenga lo haga respetando el Estado de Derecho y sin querer favorecer a los amigos, eso que se llama el capitalismo de amigos, que cuando intervenga haga la intervención sin prepotencia, que apele al diálogo, porque la política es cooperación también, no es solo confrontación, imposición o coerción, es también cooperación y no hay cooperación si no hay diálogo, y no hay diálogo cuando alguien se siente dueño de la verdad y descalifica permanentemente al adversario, hasta algo tan básico como eso es lo que no entiende el gobierno. La última pregunta, y esta en su caso es una pregunta muy particular, porque estos 30 años de democracia, del retorno de la democracia que estamos celebrando en el día de mañana, en su caso, por ser el hijo de quien fue el padre de la democracia, supongo que tiene un contenido especial. Le pregunto, ¿qué recuerda primero de aquel día? Y segundo, a 30 años, ¿cuáles son los aspectos principales que hemos ganado en estos 30 años? Sí, bueno, recuerdo aquel día, no sé, se me acuerdo ahora, siguiendo los cómputos, en una quinta de Odoricio. Sí, de Odoricio. Claro. Me acuerdo que tenían los cómputos, la mayoría, todos, daban el triunfo al candidato radical. Y yo le dije, viejo, estamos ganando. Y yo, no, hay que esperar las urnas del Gran Buenos Aires. Y por ahí empezaron, por la radio seguíamos, ¿no? Ah, claro. Y empezaron a caer las de Matanza, qué sé yo, Lanús. Entonces, cuando empezaron a conocerse esos resultados, dijo, sí, ganamos. Estamos ganando así como estamos ganando ahí. Bueno, yo creo que, mire, Alfredo, nosotros hemos progresado en algún sentido muy importante en la Argentina, que tiene que ver también con la defensa de la dignidad. Nosotros hemos progresado en términos de libertad, hemos recuperado las libertades políticas, hemos recuperado la democracia formal, el derecho a elegir y ser elegido. Son cosas muy importantes. Y representó todo eso un progreso importante, por eso se valora aquella última transición, por ser la última precisamente. Porque algunos no se acuerdan, pero vivíamos aterrados. Y se agravia la dignidad de los pueblos cuando se los hace vivir aterrados. Claro. Vivíamos, nos torturaban, nos mataban, como sociedad, digo, ¿no? A los que pensaban distintos, nos hacían desaparecer. Representa un progreso importante. Ahora, yo tengo que decirle, si a mí me hubieran preguntado, y creo que esto le pasa a muchísimos argentinos, en 1983, ¿cómo te imaginas la Argentina en el 2013? Yo hubiera dicho algo distinto.
sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia social y con la igualdad, con la educación, con la salud, con otro el nivel de transporte, desarrollo y con de otro equidad, nivel de de equidad. desarrollo. En esto tenemos una deuda y no vale la pena ahora, en la academia y en los partidos, pues no vale la pena ahora discutir quiénes tienen mayor responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es entre todos fijarnos un objetivo para desarrollar esa Argentina y empecemos a saldar esa deuda con la dignidad del hombre también, que es una deuda con la justicia social. Diputado Ricardo Alfonsín, ha sido muy amable. Muchas gracias a usted, Alfredo. Por haber venido. Gracias. Le recomiendo que no se vaya. Como siempre, se viene el programa de Cecilia Lucía Puig, Líderes. En este caso es un programa especial sobre el coloquio de IDEA. Hay una entrevista a Miguel Blanco, que es el director general de IDEA, pero que además es el director de Swiss Medical, a Jorge Gulú, que ha sido el presidente del coloquio, y a distintos empresarios respecto de cuáles son las claves del desarrollo en la Argentina. No se vaya, quédese con Cecilia Lucía Puig en el canal 26 y yo lo espero el martes que viene. Le doy mi palabra.